Bienvenidos a Charlando con Estrella Podcast, un espacio donde hablamos desde el corazón y sin filtro con el propósito de Dios. Hoy hablaremos de lo que significa vivir con síndrome de Tourette. Así se dice, ¿no? Tourette. Ándale. Y tenemos una invitada especial que nos compartirá su historia. Así que te invito a quedarte. Y por favor, Gil, preséntate. ¿Y quién eres y a qué te dedicas? Pues hola a todos. Mi nombre es Gilberto Pérez y pues actualmente me dedico a ejercer la medicina y en mis tiempos libres también a la música. A eso me dedico. Órale, interesante. Eres extrovertido. Sí, un poco. ¿Cómo te describirías en 3 palabras, Gilberto? Me describiría alegre, esforzado y inconforme con la conformidad. No sé, está raro, pero así me describiría. Explica eso de inconforme con la inconformidad, por favor. Inconforme con la conformidad, o sea, no me gusta mantener una zona de confort por mucho tiempo, por decir, ¿no? Si estoy yéndome al trabajo en carro, de repente me gusta cambiar eso y quiero irme en bicicleta o quiero irme en moto o quiero irme en metro. No sé, también no me gusta como que conformarme con algo que tengo, me gusta avanzar en algo más. O sea, que no eres mucho de procrastinar. Sí, soy un procrastinador profesional. Pero no, creo que me refiero más a lo que logro. Me gusta ir más allá y lograr más cosas. Ya. Y compártenos, Gil, un poco de tu vida con Tourette. ¿Qué es el Tourette desde tu experiencia y perspectiva? Bueno, el síndrome de Tourette es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la aparición de tics, que son movimientos involuntarios repetitivos. Eso es, pueden ser tics motores, o sea, movimientos con el cuerpo, pueden ser tics fónicos, que principalmente son sonidos, aclaramientos de garganta, como ese sonido, algunos otros sonidos. Eso es el síndrome de Tourette. Es una enfermedad que es crónica, hasta el momento no tiene cura. Tiene tratamiento, se puede tratar, pero con fármacos ¿muy agresivos? Son un poco agresivos, tienen muchos efectos adversos, y bueno, eso es el Tourette, ¿no? ¿Y tú tienes tics faciales o de cuáles? Sí, yo tengo... es curioso porque yo siempre he dicho que mis tics... el Tourette se presenta de maneras muy diferentes en cada persona. No es como que haya un estándar de Tourette. Por ejemplo, hay algo que se llama coprolalia, ¿no? Que todos conocen al Tourette por la coprolalia, que en películas como Llegó por accidente o en algunas otras películas de comedia principalmente, se le ha hecho mucha burla a la coprolalia, que es un tic sobre decir malas palabras. Por decir, estás aquí. No es un mito, o sea, es una realidad, o sea, sí existe la coprolalia, que es tener tics bucales, pero pues sí son groserías, sí son palabras altisonantes, pero solamente un pequeño porcentaje de las personas con Tourette lo tienen. Okay. Sí. Entonces no todos el mundo dice groserías, porque ese es un mito de que todos los que tienen Tourette dicen palabras antisonantes y groserías.
Sí, eso sí es un mito, ¿no? O sea, que todos, que todos los que tenemos Tourette decimos groserías. De hecho, a mí me pasaba algo muy, muy curioso, que era cuando estaba en el internado médico. Eh, Luego cuando un médico hacía algo que no nos parecía, ellos me decían, ¿no? Tú, tú le puedes decir groserías, y si te dice algo, pues ya le dices que es el Tourette, ¿no? Y pues sí, existe ese mito de que el Tourette solamente es decir malas palabras de esa forma. Pero pues es gran parte, pues no sé, lo que causa morbo, lo que causa pues rareza del Tourette. Y lo más conocido. Sí. ¿A qué edad te empezaron los síntomas, Gil? Bueno, en general el Tourette es una enfermedad que se empieza a presentar en la edad escolar. O sea, desde los 5 o 6 años se puede empezar. Yo recuerdo que mis primeros tics los tuve a los 7, a los 7 años aproximadamente. No recuerdo exactamente la edad, pero mis tics empezaron con tics faciales. O sea, mis tics van cambiando, pero en ese momento tenía tics en los ojos, que era apretarlos, hacer esto, ¿no? Yo recuerdo que ese fue el tic que más tuve en toda mi infancia. Ahí empezaron a los 7 años. ¿Y tus padres qué dijeron de esos tics? Pues fue todo un caso, porque cuando mis papás empiezan a ver que yo hago estas, como que apretar mucho los párpados, mis papás empiezan a decirme que pues son mañas que yo estoy haciendo, que algo me está pasando, que quiero llamar la atención, que son cosas mías y que yo las puedo controlar. Sin embargo, pues no, y yo me frustraba porque yo intentaba controlarme, pero no podía controlarlos, y pues por muchos años vivimos así, pensando que solamente eran mañas, ¿no? Yo creía que no eran mañas, yo creía que era algo más, pero pues tampoco, al menos desde los 7 hasta los 12 años, nunca, nunca hubo, no, yo creo que hasta como los 15, ¿sí? Nunca hubo como que ese deseo de ir a un médico y preguntar, Un diagnóstico. ¿no? De buscar un diagnóstico. Nunca hubo eso. Y aparte de eso, ¿cuál fue tu diagnóstico? ¿A qué edad fue el diagnóstico? Que ya supiste que era el síndrome de Tourette. ¿A qué edad fue? Fue a los 17 años. Fue a los 17 años hasta entonces que supe que hacía eso y que tenía un nombre. Pero entonces, en todos estos años, como que no sabías de que tenías un síntoma o un diagnóstico, te sentiste mal, te frustraste, pasaste problemas emocionales. Sí, no, demasiados. O sea, es que fue todo un caso, porque para esto, o sea, yo soy diagnosticado hasta los 17 años. Sin embargo, todo fue por algo. Yo a los 12 años, 13 años, tengo algo en el ojo que se llama, me sucede algo que se llama eye drops, que es una salida de agua en el espacio de la córnea. El eye drops me hace darme cuenta, o bueno, me avisan que yo tengo una enfermedad que se llama queratocono. Y el queratocono es una deformidad de la córnea. O sea, la córnea comúnmente está así ovaladita y no tiene que tener picos, ¿no? Entonces, mi córnea me dicen que estaba como un volcán, estaba así como un pico, y esa deformidad de la córnea era la que había provocado que saliera agua. Pero bueno,
el punto no está ahí, ¿no? O sea, el punto es de que eso a mí me lo detectan en la secundaria y a mí me dicen, una doctora me dice, ¿sabes qué? Yo creo que vas a perder la vista porque tu caso solamente es trasplante de córnea y estás muy chico para que te puedan trasplantar la córnea. Así es de que no eres candidato y vas a perder la vista, ¿no? Total de que yo decido en ese momento es cuando empiezo a conocer de Dios, decido confiar en Dios y sigo mi vida. Realmente, o sea, tal vez ya después ahondemos en eso, no lo sé, pero en la secundaria pasó mucho bullying, porque ahí mis tics empiezan a cambiar demasiado y tenía un tic en el cuello y me empiezan a decir apodos, que el exorcista, que, o sea, varios apodos medio fuertes y gachos, ¿no? Pero creo que algo que me ayudó bastante fue de que tenía puesta mi confianza en Dios y no me permitió eso que me deprimiera o que me doliera tanto, aunque lo hacía. Eh, pero el punto es de que ya entro a la prepa, a la vocacional, y estando ahí me dicen, bueno, sucede que empiezo a dejar de ver más y mucho más con el ojo izquierdo. Entonces, para esto me llevan con un oftalmólogo particular y ya me revisa. Me dice, ¿sabes qué? Necesitas una cirugía. Necesitas el trasplante de córnea. Y me dice el doctor, oye, ¿y a qué te quieres dedicar, no? Y yo le digo, no, pues quiero ser médico. Dice, bueno, entonces necesitas que te cambiemos esa córnea para que puedas leer todos los libros que vas a tener que leer, ¿no? Recuerdo mucho eso. Y me fui haciendo muy cercano a ese doctor con cada vez que lo iba a ver. Gracias a Dios se dio la córnea, fue algo milagroso prácticamente. Muchas veces se esperan lista de espera años y yo esperé 3 días. O sea, y eso yo creo que fue el Señor y fue algo increíble. Pero eso no fue eso no fue todo. O sea, ese doctor me empezó a decir que yo tenía esos movimientos porque él creía que tenía una enfermedad, un síndrome. Dice, no soy neurólogo, necesito que en este periodo, porque yo tuve que dejar la vocacional, porque cuando me operan, pues me cambiaron la córnea, o sea, me hicieron un trasplante de córnea. Ese trasplante de córnea, pues ya, me lo ponen. En ese entonces el Politécnico había entrado en paro y ya estábamos regresando. Entonces a mí me terminan de operar y yo me pongo a hacer tarea y se me inflama la córnea. Entonces me dice el doctor, ¿sabes qué? Necesito que priorices tu ojo, que priorices tu ojo. Entonces, para mí el dejar la escuela fue algo muy impactante, fue algo que retó mi fe, porque yo quería estudiar medicina y dije, no, voy a terminar bien viejo, o sea, no, esto necesita rapidez, si no me voy a venir titulando a los 30, no lo sé, ¿no? Y ahí empezaron esas ideas. Y pues el doctor me dijo, ocupa este tiempo para ir con un neurólogo. Y pues lo hicimos, o sea, gracias a Dios ahí mi mamá siempre estuvo apoyándome y me estuvo acompañando muchísimo. Y recuerdo que ya llegamos al neurólogo. Yo ya tenía, o sea, en ese momento yo ya era muy, o sea, como que siempre me ha gustado buscar las cosas, investigar. ¿Y ya tenía cierto conocimiento? Sí, aún no estudiaba medicina, obviamente, pero ya me había puesto a investigar sobre eso y ya tenía una directriz del Tourette, o una sospecha. Y ya cuando llego con el neurólogo y él me dice que sí, que tengo síndrome de Tourette hasta los 17 años. Pero bueno, todo este drama para decir que sí, o sea, cuando a mí me dicen que tengo síndrome de Tourette, yo quería ser cirujano, ¿no?
Yo quería ser cirujano porque, tal vez, ¿por qué? Porque era lo único que conocía de la medicina, ¿no? Era lo único que veía en, no sé, en Grey's Anatomy o en cualquier otra serie de televisión de médicos, es lo que ves. Y tal vez por eso quería ser cirujano, pero a mí me dolió mucho que cuando el neurólogo me dice, bueno, tienes síndrome de Tourette, y yo le dije, yo quiero ser cirujano, ¿podría ser cirujano con Tourette? Y él me dijo, no, rotundamente así me dijo, no. Ahora sé que se puede, pero él me dijo eso, entonces, imagínate, pierdo el año, me acaban de operar de la córnea, ¿no? O sea, la córnea no es mágica, o sea, nada más me la pusieron para que no perdiera la vista, pero veo que no resolvió al 100% como yo tal vez creía. Tu pérdida de vista. Ajá, sí, no resolvió al 100% como tal vez yo creía. Y aparte me dicen que tengo una enfermedad con la que no voy a poder ser médico, así me lo dicen, ¿no? Con la que no voy a poder ser cirujano y me quedo así como de, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, y fue 1, 2 años horribles, o sea, de depresión fea. Sí, ¿Y me buscaste pegó ayuda bastante. psicológica? Fíjate que no, en ese momento nunca busqué ayuda psicológica. Creo que en ese momento algo que me ayudó bastante fue el tener la confianza en Dios y en mis papás, aunque debo decir que en esos momentos hasta mi confianza en Dios tambaleó, ¿no? O sea, que digo, ¿Le cuestionaste a Dios? ah, sí cuestionaba, pero más que nada, creo que una pregunta que me hacía mucho yo y le hacía mucho a Dios era, ¿qué pasa? ¿O para qué pasa? ¿O qué está pasando? O sea, ¿por qué me está pasando? Y te digo, se juntó todo, pero también descansé un poco al saber que eso tenía un diagnóstico. Mi mamá y mi papá también, eso es algo que me dijeron, o sea, me ellos me dijeron, nos llena de paz el saber que pues tiene un nombre, ¿no? O sea, también les preocupó un poco, pero sintieron más paz, ¿no? Y yo también sentí mucha paz de saber que no eran mis mañas, que no eran mis comportamientos, mis conductas erráticas, no lo sé. Órale, está increíble esa parte no la sabía, no la conocía. Y eso que llevo años siendo su amiga. ¿Cómo, cuándo aparecen más tus tics, Gil? Bueno, los tics tienen una relación directa con algo que se llama sistema GABA en el cerebro, el cual este sistema, mediante algunas hormonas, permite el control de movimientos. Uh-huh. Entonces, como este sistema está afectado, por eso es de que no existe en el paciente con síndrome de Tourette, no existe un correcto control de todos los movimientos que deberían de ser voluntarios, ¿no? Que si yo digo, voy a mover mi mano porque yo quiero, la muevo, y si no la quiero mover, no la muevo, pero el Tourette no es así. El estrés es una de las hormonas, o bueno, el estrés es una de las situaciones cuyas hormonas, la más mentada es la hormona del cortisol, pero existen varias más. Entran en diferentes procesos que hacen que se eleven los tics. Uh-huh. Entonces, todo lo que cause estrés, dícese, cualquier situación estresante que te imagines, y la falta de sueño, principalmente son los que más lo elevan. Por ejemplo, yo recuerdo en la carrera, o sea, era horrible cuando estaba en temporada de exámenes, porque no paraban los tics. Uh-huh. No paraban. Y pues en medicina no es como que se duerma mucho. También en el internado es un año en el cual un ¿No estudiante de duermes nada? medicina
está en el hospital, está ahí. En México es muy feo porque estás todo el día ahí y a veces te tocan guardias. Actualmente ya las guardias son muy, muy nobles porque haces guardia hoy y entras hasta el día lunes, ¿no? Uh-huh. Entonces, actualmente son muy nobles, pero pues sí, no dormía demasiado. Y eso sí elevó bastante los tics. Uh-huh. Y ahora compártenos de tu proceso, Gilberto. ¿Cuál ha sido tu mayor reto de vivir con Tourette? ¿Cuál ha sido mi mayor reto? Bueno, ya que compartiste que dejaste la vocacional y todo eso. Fíjate que, o sea, quizás yo aprendí a vivir con el Tourette porque no sabía que se llamaba Tourette, ¿no? O sea, empecé a vivir con él pensando en que era parte de cómo yo era. Llegó un punto donde creo que eso fue bueno, que no me diagnosticaran tan chico. Porque he conocido a varias personas que tienen Tourette desde pequeño. Bueno, que todos tenemos Tourette desde pequeños, los que tenemos Tourette, pero que han sido diagnosticados desde pequeños. Y veo que ha sido como un lastre. Voy a platicar de una chica, por ejemplo, que conocí con Tourette. No voy a decir su nombre, pero esta persona tenía algo muy, muy curioso, que yo la conocí y ya tenía 30 y pico años, cuando yo tenía 20. Y esta chica, o sea, hablaba con mucha depresión, todo el tiempo estaba muy deprimida. Y platicando con ella, pues ella fue diagnosticada con síndrome de Tourette y TDAH. El TDAH es uno de los diagnósticos que más van relacionados con el Tourette. Uh-huh. ¿Y tú tienes TDAH o no? Nunca fue diagnosticado, pero yo creo que sí. O sea, actualmente como médico, sí, realmente trastorno de déficit de atención e hiperactividad es como que muchos de los parámetros, muchos de los síntomas y signos que generan el TDAH, muchos los tengo, ¿no? O los he tenido a lo largo de mi vida. Pero bueno, te decía de esta chica, pues esta chica y otras personas, veo que, o sea, como que el Tourette lo veían como una barrera. Y hay mucha gente que sí lo ve como una barrera, ¿no? Y respondiendo a eso, ¿cuál ha sido el reto más grande? Creo que el reto más grande ha sido nada más lidiar con la gente. Lidiar con la gente que no sabe lo que tienes y que lamentablemente te juzga en todo momento, y hay días en los que no es tu día y estás desesperado, no sé, ya traes broncas encima y llega la gente y es muy, muy hiriente, muy, muy grotesca con sus expresiones, pero aprendes también a lidiar con eso, ¿no? Pero creo que ese ha sido el reto más grande, ¿no? Porque gracias a Dios, te digo, yo nunca vi como al Tourette como una limitante, como un reto. No, nunca lo vi así. ¿Nunca te bajó la autoestima el tener Tourette? Fíjate que ya cuando tomé terapia psicológica. ¿Sí llegó un momento en que tomaste terapia? Sí. ¿Por qué? Porque realmente intentaba de todo. Los tics, o sea, a pesar de que te puedo decir como que a pesar de que yo aprendí a vivir con ellos, pues obviamente no eran algo fácil. He tenido tics, por ejemplo, algo que me gusta hacer es ponerles nombre. Ese tic, ahorita pensé en él y ya vino. Ese tic que acabo de hacer, yo le puse sopletín, por ejemplo. El tic del cuello, le puse el exorcista en honor a los compañeros de secundaria que me decían así. Que te bulleaban. Le puse el exorcista. ¿Cuál otro? ¿El de los ojos? Hay uno que al de los ojos nunca le he puesto nombre al de los ojos, ¿eh? O sea, pero a otro, por ejemplo, está la foca, que hace cuenta que le hago como
algo así, ¿no? Yo le digo la foca, pero hasta tengo actualmente un amigo, un querido amigo que lo hago y de repente, por decirlo, lo hago. Y de repente él empieza, wow, 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 ¿no? Entonces él le llama al perro, pero bueno, ladra cuando lo hago. Pero bueno, a esto que iba, se me olvidó. ¿Cuál era? Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, es cierto. Entonces, fíjate que no, actualmente ya los veo con mucha gracia, yo. Pero te digo, cuando tomé terapia, porque hasta en toda la universidad, por ejemplo, sí intenté buscar terapia, porque te digo, en la universidad yo sentía los ataques de los tics gachos, o sea, muy fuertes. Me quebraban en los exámenes. El leer bueno, para mí es complicado, o sea, porque yo estoy leyendo, me da un tic, ya me distraje y tengo que volver a leer, ¿no? Entonces es complicadísimo, pero lo tenía que hacer. Pero todo eso sí me estresaba demasiado, me estresaba muchísimo. Creo que eso fue, creo que sí, el Tourette sí me generó un gran reto en la carrera. Y bueno, ahí tenía profesoras que eran psicólogas y nada más me acercaba con ellas, pero no tomaba como tal terapia. Ya tomé terapia hasta hace apenas unos años y el psicólogo sí me dijo que pues yo tenía un problema de autoestima y mucho de ello pues sí nació en parte por el Tourette y yo creía que había aceptado el Tourette en mi vida, pero fue hasta hace unos años que tomé terapia que me di cuenta que todavía tenía mis peleas con el Tourette. Y actualmente no, te digo, me gusta eso a mí, de ponerles nombre. Tengo varios tics, pero por ejemplo, uno que siempre tengo es ¿no? Otro, ajá, el dedo, por ejemplo, el dedo del pie, el dedo gordo del pie, siempre estoy haciendo esto. Y de hecho hasta mi suela siempre se desgasta de ahí. Eso sí me choca. Pero pues así es como he lidiado. Y pues sí, yo sentía que no me bajaba la autoestima. Ahora te digo, ya con visión de un psicólogo, pues ya sé que sí me la bajó. Tenía problemas de autoestima. Los disfrazaba de alguna manera, pero pues sí me la bajaba, ¿no? Me contaste que has enfrentado burlas y perjuicios. Háblanos un poco de eso. Burlas siempre va a haber cuando a la gente se le haga gracioso y no entiendan lo que haces. Te digo, la etapa más dura fue en la secundaria, ¿no? En la primaria también, pero siento yo que cuando ya era más consciente del bullying que me hacían por el Tourette, fue en la secundaria. Y es que en la secundaria, te digo, estaba y también mandibulín, ese es otro tic, que haz de cuenta que hacía eso. Me cansaba muchísimo, ¿no? Ese me cansaba muchísimo, pero ahí es donde recibí mucho bullying. Te digo, gracias a Dios ahí, pues, yo estaba en mi primer amor con el Señor, lo estaba conociendo, y como que eso fue mi impermeabilizante para que no me tocara la lluvia de comentarios, ¿no? Pero no quiere decir que no haya sido fuerte. En la prepa, creo que en la prepa es un momento donde lo llevo relajado. Más te relajas. Más que relajarme, o sea, no sentía tanto la burla, el prejuicio. Aunque sí lo había. Pero ya en la universidad me pasaron cosas curiosas. Cuando yo iba a la biblioteca, me chocaba ir a la biblioteca, pero me gusta. Me chocaba porque pues todo el mundo estaba en silencio y de repente yo hacía ruidos o tenía ese tique, hacía eso, ¿no? Entonces había personas que una vez un tipo se me acerca y me pone un papel en la mesa
donde estoy y me dice, suénate los mocos, puerco, ¿no? Sí. Uh-huh. Y yo así como de, me enojé y agarré un libro de neurología, busqué el síndrome de Tourette y se lo puse ahí en su mesa, le dije, ponte a leer y ya, fue lo que hice, ¿no? Pero en general, pues sí, la burla y los prejuicios siempre han estado ahí en mi vida y te digo, yo podría decir que ese es el reto más fuerte, porque en México no se tiene mucho conocimiento, o sea, a nivel mundial se sabe que 1 de cada 100 a 160 niños padecen síndrome de Tourette. En México la cifra es más baja, aunque yo siento que está muy infravalorado. O sea, se dice que 1 de cada 5,000 niños, pero no creo, o sea, yo creo que hay más Tourette, pero bueno, esas son las cifras oficiales, ¿no? Ajá, yo siento que es eso. Pero gracias a Dios pudiste superar esos Sí. prejuicios, las burlas. Sí. Y nunca pasó por tu cabeza salirte de la secundaria. No, realmente, o sea, te digo, fue como un bálsamo el estar en el Señor, porque gracias a Dios yo nunca había sido un niño de 10 en la primaria, y llego a la secundaria y, o sea, a mí me interesaba saber, y yo sabía lo que quería, ¿no? O sea, yo decía, quiero ser biólogo. En ese momento quería ser biólogo. Porque me gustaba mucho la ciencia, me gustaba aprender, me gustaba todo, y quería saber, y yo iba a la escuela para aprender. Y te digo, como que eso fue, yo tenía mi meta marcada. Uh-huh. Sí, pero sí, todo fue gracias a Dios. No sé, todo fue gracias a Dios. Y entrando un poco de la vida religiosa, la otra vez te preguntaba en el live de TikTok, ¿crees que la comunidad cristiana también nos hacen a un lado? Cuando tienes una discapacidad o condición. Que si la comunidad cristiana, a nosotros cuando nos hacen a un lado. Sí, o sea, ahí en el live yo mencionaba algo que me parece súper curioso, que es que a veces como cristianos creo que un error, y creo que sucede más en el cristianismo mexicano, ¿no? Digo, no tengo la fortuna de conocer exactamente cómo se vive el cristianismo en otros países de viva voz, pero me oriento por amistades, por etcétera, ¿no? O sea, por personas que ya lo viven. Pero el cristiano mexicano tiende a cristianizar todo. O sea, que si tiene este cojín, necesita hacer un cojín hecho por manos cristianas, con hilo cristiano, y que tiene que tener, aquí en vez de figuritas de flor, tiene que tener un mensaje cristiano. Una cruz. Ajá, tendemos a hacer eso. Y creemos que todo está relacionado, que si Toby ahorita se levanta y empieza a ladrar es porque hay un demonio. Y realmente creo que eso es un tema que los cristianos en México tendemos a hacer mucho. Me dicen que todo es castigo de Dios. Pecado. Sí. Pecado. Y por ejemplo, eso es lo que yo te decía, ¿no? O sea, el tema aquí es de que es curioso porque, digo, hay muchas enfermedades que no son cosas espirituales. Obviamente existen muchas cosas espirituales. Sí. La Biblia habla, ¿no? En Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, todo eso nos habla que sí hay personas que tienen posesiones demoníacas, sí hay personas que tienen diferentes cosas por temas espirituales, y es muy real, y yo lo creo fielmente. Pero también es cierto que hay enfermedades que son por un problema orgánico, ¿no? Por un problema que sucedió en el cerebro principalmente, por, no sé, algo, por ejemplo, ¿no? Una persona ciega por un problema en la retina, un problema en la córnea, etcétera. Sí. No tanto por un castigo divino, ¿no?
Sí, lo podemos ver en Juan 1:9, si no mal recuerdo, que le preguntaron cuando vieron al ciego, ¿quién pecó? Este o su padre, ¿te acuerdas? Y le dice, no es que pecó ni este ni su padre, sino para ver la gloria de Dios. Exacto, o sea, creo que eso es algo muy increíble porque, o sea, Jesús mismo lo mencionó, o sea, no es por pecado su enfermedad, o sea, tal vez no se puso a explicar la fisiopatología de lo que lo tenía ciego, pero él reconoció que no se debía a un problema demoníaco, como el hombre de, ay, ¿cómo se llamaba? El, el endemoniado de, ay, empieza con G, pero no me acuerdo. Pero bueno, el endemoniado que los demonios salieron y se fueron a los puercos, sí. ¿no? Entonces, creo que ese su papá lo llevó. Ajá, pero el punto es de que, o sea, el mismo Jesús reconoció, ¿no? Que eso no era por una posesión demoníaca. Sí, esto lo cuento porque yo conocí a Gilberto en... ¿Cuál que era? Campamento. No, fue una actividad de jóvenes. Actividad de jóvenes. Fue una convivencia. Y yo estaba ahí a un lado, ahí con mi andadera, y pues nadie me incluía, y Gilberto fue el primero que me dijo, ven, ¿cómo dice? La verdad no me acuerdo de las palabras. Pero yo te incluyo aquí, ¿no? Ajá. Entonces podemos entender uno al otro porque tenemos una condición y a ser empáticos con otros, que es lo que no hacen las personas normales de la iglesia, ser empáticas. Pero fíjate, creo que eso es yo en ese momento no lo hice tanto porque yo te entendiera o porque yo tuviera una discapacidad. Creo que yo lo hice porque realmente me nació y pues digo, creo que eso es una obligación de todos los cristianos, porque te digo, otra vez, tomando este ejemplo de la iglesia cristiana mexicana, o sea que como que si Tommy es cristiano, sí me junto con él, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos que estar obligados todos como cristianos, que si alguien llega a tu iglesia, tú como cristiano tienes la obligación Jesús nos mandó a discipular. O sea, y gran parte del discipulado fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿no? Que fue pasar tiempo con ellos. Y al pasar tiempo tú con alguien, lo conoces. Y al conocerlo, te vas haciendo su amigo, te vas haciendo cercano. Entonces, eso es lo que nos mandó Jesús a dar, ¿no? Predicar o hacer discipulado no es solamente llegar y dar un folleto de salvación, ¿no? O sea, es acercarlos, es hacerlos parte. Y mucho más, pues bueno, hablando de las personas con discapacidad, pues bueno, entenderlos, ser empático, en qué te puedo ayudar, no te puedo ayudar, y tratarlos como gente normal, o sea, porque eso es lo que son las personas con discapacidad. A mí en lo personal, yo vi en tu primer video que ahí pusieron, no sé si el término tú lo pusiste o los pastores a los que entrevistaste. A mí en lo personal no me gusta el término de personas con capacidades diferentes, ¿no? De que, o sea, porque al final de cuentas pueden hacer las cosas. Les cuesta, por ejemplo, yo recuerdo que cuando a ti te conocí casi no caminabas, ¿no? Pero lo haces. Digo, tienes un poquito más de esfuerzo para poder hacerlo que una persona que yo, por ejemplo, ¿no? Pero quiere decir que sí lo puedes hacer, o sea, la capacidad de caminar está ahí, nada más que hay problemas. Sí. Me acuerdo que Gilberto ese día me llevó a recoger basura con él, yo encima de sentada en la andadera y él manejándolo, y nunca me dio miedo de que él manejara la andadera, porque hay muchas personas así, ¿no? De que te ven con tu condición y no me toques porque me da miedo, ¿no? Ajá. Y tú hasta aquí manejaste en la tierra corriendo y no me tiró. Entonces eso también es tener la confianza en alguien que tiene Tourette. Sí. Pues sí, realmente creo que eso tenemos que ser, ¿no? Como hijos de Dios, personas confiables y ser personas confiables, ¿no?
personas de palabra, personas que puedan confiar en nosotros. Exacto. Bueno, hubo un momento en que marcó un antes y un después de cuando supiste tu diagnóstico. Un momento antes y un después de cuando supe el diagnóstico. Pues creo que eso. No sé, creo que el que ya supiera que tenía síndrome de Tourette, sí fue un gran antes y después, ¿no? Porque te digo, al fin de cuentas supe que no se trataba de algo que yo me inventaba o una maña. Creo que sí, fue eso, el diagnóstico, el ir con el neurólogo. Creo que eso sí marcó. Pues antes estaba en la ignorancia, no sabía que lo hacía porque era una enfermedad, porque era un síndrome. Y cuando fui con el neurólogo, pues ya lo supe. ¿Y cómo se sintieron tus papás? ¿Te dijeron que te pidieron perdón o así por explicarte mal? Como tal, nunca me pidieron así una disculpa de, perdónanos por creer que eran mañas. Pero pues yo con su aceptación a la enfermedad, creo que es como si lo hubieran hecho, ¿no? Para mí. Lo sentí muy, muy genuino, su apoyo. Bueno, nos contaste ahorita de tu trasplante de córnea, que fue en 3 semanas. ¿Crees que ese ha sido tu mayor testimonio hasta el momento? Sí. Es mi mayor testimonio hasta el momento. Fue algo milagroso, te digo. Yo no me quería operar y de repente conozco a este doctor. Me dice, te vamos a operar, pero sale en 100 y pico de pesos. Entonces, tantos miles, ¿no? Cientos, tantos miles de pesos. Pero gracias a Dios, hasta se dan los medios para que me atiendan en un hospital público, pero bien. Y te digo, me meten a lista de espera un 28 de enero y el 3 de febrero ya me dicen que... Bueno, me pseudo meten a lista de espera el 28 de enero. Pero le dicen a mi mamá que el 3 de febrero lleve los papeles para meterme a la lista oficial. Y el 3 de febrero llega mi mamá y el médico le dice, ¿sabe qué? Vamos a operar a Gilberto el 5 de febrero. Entonces, yo sí digo que eso fue el Señor. Fue uno de los milagros más fuertes que he visto en mi vida. ¿Y cómo está tu vista ahorita? Dijiste que no está al 100%, pero ¿cómo está tu vista ahorita? Digo, o sea, mi vista siempre ha sido muy deficiente. Yo tengo una teoría que es que el Tourette, o sea, mis tics durante unos 7 años, al menos, fueron en los ojos. Entonces yo siento que he visto, bueno, no siento yo solamente, o sea, ya me he leído sobre artículos donde se me fue la palabra, pero comparan o mezclan estudian estas dos patologías, tanto el queratocono como el síndrome de Tourette, y ven una relación, y sí existe una relación de que las personas que tienen tics oculares van generando un desgaste de la córnea, de la córnea, porque, o sea, como hay mucha presión de los párpados sobre la córnea, eso va haciendo que pues se vaya deformando la córnea. ¿A qué edad te conociste a Dios? A los 12. Ajá. ¿Tú fuiste el primero a ir a una iglesia cristiana por parte de tu familia? No, mis papás iniciaron yendo a pláticas de matrimonios. Después nos invitaron a nosotros. Yo no quería ir a la iglesia. Ajá, o sea, mis papás iban con gusto, mi hermana también, mi hermano pues estaba en brazos, pero yo no quería ir a la iglesia. Pero eso es lo que te sostuvo más en esos momentos difíciles que nos compartiste ahorita. Sí, realmente, o sea, te hablo de que no quería ir a la iglesia cuando
recién me invitan mis papás, pero ya más adelante, pues yo encuentro en el Señor y precisamente, o sea, a mí lo que me atrapa, a mí lo que me atrapa de ir a la iglesia es un hermano que le decían Chapulín, se llama Miguel, pero ese hermano hace cuenta que yo llego y me abraza, así de bienvenido, y me abraza, y yo así como de, wow, o sea, me hizo sentir parte, ¿no? Sí. Y no sé, eso fue lindo. Ya después me di cuenta que no era tanto el hermano, o sea, fue el amor de Dios reflejado de esa manera, o a través del hermano. Entonces, fue gracias a eso, gracias al amor de Dios que me enamoré y estuve ahí y estuve asistiendo a la iglesia. Y después me di cuenta que no se trataba tanto de la iglesia, sino del Señor, y fue ahí que me agarré fuerte de Él. Y te digo, fue eso lo que no me permitió caerme. Eso sí es verdad, Gilberto. Y ahora hablemos de una parte muy importante y poco hablada, tu vida en matrimonio. ¿Hace cuánto te casaste? Me casé hace 10 meses. Y muchos como tú dijiste, la chava cree que el torero es una limitante. ¿Crees que muchos piensan en esto, que es un limitante para casarse y así? Creo que sí, o sea, hay mucha gente con Tourette que no se atreve ni a manejar, que no se atreve a hacer muchas cosas, principalmente porque tiene miedo del rechazo o tiene miedo a sí mismo, ¿no? De que no lo pueda hacer. Y digo, hay que ser precavidos al hacer todo, pero el amor, pues digo, la verdad es de que hay mucha gente que sí me ha preguntado, ¿no? Y no te fue difícil, bueno, me lo preguntaban, o cuando me lo preguntaron, todavía no tenía esposa, pero me decían, ¿y no te es difícil como que conocer a una novia o algo así? Y yo les dije, pues, no sé, la verdad no me he puesto a buscarla, pero creo que no es difícil, o sea, porque pues yo primero hacía amistades, ¿no? Y al menos, gracias a Dios, ninguna de mis amistades me criticaba o me juzgaba o tenía problemas con el Tourette. Mi esposa, fíjate que yo le preguntaba, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cómo te dije que yo tenía Tourette? Y fue, yo para esto a mi esposa la conocí en pandemia, en el, en el tiempo de la pandemia, pero la conocí por un tema de, pues, ella iba un semestre abajo y me pidió a mí recomendaciones de un grupo donde yo iba. Y nos empezamos a conocer por línea, por WhatsApp, pero nos empezamos a hablar más cuando nos dimos cuenta que ambos éramos cristianos. Entonces, fíjate que yo le dije, ¿sabes qué? Estos movimientos que ves son parte de una enfermedad que tengo, que se llama Tourette. Y fue algo muy bello porque nunca... Ella fue así como de, chido, ¿no? O sea, pues eres tú, caray. Y hasta ese momento, bueno, hasta este momento, o sea, nunca ha sido un limitante en nuestra relación. Entonces, ¿cómo ha sido vivir en pareja, noviazgo con Tourette? ¿Ha sido chido? Es gracioso, porque hay veces que, no sé, pensar en un beso, ¿no? Hay veces que, no sé, le voy a dar un beso y de repente viene un tic, ¿no? Y es así como, y es hasta gracioso y nos permite como que jugar hasta ya con eso. Pero ha sido, pues, digo, ha sido normal, podría decir yo, o sea, porque no... Hay veces que sí, por ejemplo, ella me dice, me pregunta algo y yo no le respondo y me dice, te estoy hablando, respóndeme, ¿no? Y
Y yo así como de, estoy dejando que pase el ataque de tics. Y ya después le digo, perdón, tenía un ataque, ¿no? O sea, tal vez eso es un poco lo que dificulta tal vez la comunicación, pero no es ninguna cosa así grave. ¿Qué retos han enfrentado como pareja con el Tourette? Tal vez el prejuicio de las personas. Fíjate que yo le pedí permiso para que pudiera hablar de unos temas ahí. Cuando ella, para empezar, al conocer yo a mi esposa, fue un tema ahí medio complicado ahí con su familia. Pero hubo una pregunta que su mamá y su abuelita de ella le hicieron, ¿no? Y le dijeron, oye, ¿y no te preocupa lo que tiene? O sea, ¿no te preocupa que tus hijos puedan tenerlo? Y ella ya les contestó que no, ¿no? Pero eso creo que sí ha sido de lo más difícil para mí, porque cuando yo iba a conocer a sus papás, o sea, no tenía el típico miedo de, no, pues, a ver si les caigo bien, ¿no? O sea, no tenía ese típico miedo, más bien tenía el miedo de, recuerdo que cuando conocí a sus abuelos, que fueron los primeros que conocí, nos invitaron a comer y yo estaba así como de, que no salgan los tics, que no salgan los tics. Y pues no, pues obviamente salieron. Y recuerdo que su abuelo me dijo, oye Gil, ¿y eso es una alergia o qué tienes, no? O hay mucho que cuando yo hago así, ¿Creen que es una alergia? Creen que es un estornudo o algo así. Y hubo un momento donde comiendo, pues a cada rato, salud, y yo, gracias, ¿no? Y otra vez otro tiki, salud, y yo así como de, no estoy estornudando. Llegó un punto donde, la verdad, yo siempre prefiero decirlo. ¿Saben qué? Tengo Tourette y son estos sonidos que hago, ¿no? No es nada malo, no me estoy convulsionando, no, nada. Y yo se lo dije a su familia. Al principio su abuelito sí creía que era una enfermedad más grave o que necesitaba algo más, su abuelita también. Pero creo que, gracias a Dios, actualmente son unas personas que yo quiero mucho y que ellos también creo que me quieren, o he encontrado su afecto, tanto en mi suegra como en los abuelos de mi esposa. Pero algo muy increíble, o sea, ahora me aceptan así como soy, ¿no? Y sí, ya no hay problema con eso. Creo que mi suegra también ya lo entendió y lo aceptó. Eso es bueno, encontrar también apoyo en la familia de tu esposa. Sí. ¿Qué ha sido lo más bonito de compartir con alguien que entiende tu condición? Creo que el permitirte ser tú, o sea, el que no me dé miedo que tenga un ataque de tics, el que no me dé miedo que tenga de repente muchos tics y que me desespere, o sea, porque sé que ella me entiende. Creo que eso es lo bueno, es lo más bonito, el sentirte entendido y sentirte libre, ¿no? El sentirte apoyado. Sí. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? Creo que gracias al Tourette soy médico. O sea, no sé si te acuerdas que te dije que yo quería ser biólogo, ¿no? Pero para esto, bueno, el Tourette y mi hermana. Para esto yo tengo una hermana mayor que me lleva 4 años y cuando yo estoy en la secundaria, ya en mi último año, mi hermana hace su examen hacia la universidad y ella quería ir a medicina. A mí nunca me había llamado la atención medicina, pero para esto ella lo hace y no se queda. Y yo me empiezo a preguntar, ¿qué es la medicina? ¿No? Y ya me pongo ahí a checar y a mí algo que no me gustaba de la biología es que yo decía, mi personalidad es ser muy social. Y la biología, comúnmente los trabajos son poco sociales. Dije, no, entonces no es ahí. Y pues fue ahí que me puse a investigar y dije, creo que quiero medicina. Ya cuando sé del síndrome de Tourette,
En ese entonces el Tourette no era tan investigado. Bueno, no estoy hablando de décadas atrás, pero no había tantas investigaciones como me atrevo a decir que hay ahorita. Y yo decía, no, pues sí voy a ser médico porque me voy a poner a investigar el Tourette. Y sí lo he hecho, pero actualmente pues todavía no lo tengo así como que una línea de investigación o algo así. O también ya no es como que una meta que tenga ahorita, ¿no? En este momento. Pero sí, fue gracias a mi hermana y al Tourette. ¿Y hubo algún momento clave que te impulsó? Que dijiste, no, yo quiero estudiar medicina. No sé, creo que, o sea, te digo, tal vez esa parte de que yo dije, creo que sí, quiero sanar enfermedades, quiero ayudar a los demás. Y fíjate, hay algo que es como que un cliché, ¿no? Que todos estudian medicina porque quieren ayudar a los demás. Pero realmente sí, o sea, la verdad a mí me gusta mucho ayudar a las demás personas. Y no recuerdo así específicamente un momento, no. Pero fue eso, el que quería ayudar y quería conocer más y quería descubrir algo de una enfermedad. Uh-huh. ¿Y cómo crees que tu condición impactará la forma de ejercer? Oh, eso es increíble porque yo siempre les digo a mis compañeros o a mi familia que yo creo que para ser un buen médico primero tienes que haber sido buen paciente o tienes que haber vivido eso, porque si no has sido paciente, siento que no tienes una completa empatía. Entonces el que haya yo vivido varias partes de mi vida en hospitales, en diagnósticos, me hace entender mucho de cómo se sienten las personas. Y creo que eso me permite entenderlas mejor, ser empático y saberme desenvolver con ellas. Un ejemplo de eso es el médico que te diagnosticó Tourette, ¿no? Que te dijo así de tajo, no puedes estudiar cirugía. Eso es ser poco empático. Sí, poco empático. O la doctora que me dijo que me iba a quedar ciego, yo teniendo 13 años, o sea. Sí. Es poco empático. No saben el impacto que uno tiene a recibir esa noticia. Sí, fíjate que pensándolo bien, o sea, un momento que me marcó en ser médico fue esa doctora. Fue la doctora que me dijo, necesitas un trasplante de córnea, eso me lo dijo a los 15 años. Sí, fue eso. Perdón, lo había olvidado. Pero ella me dijo, vas a perder el ojo, o sea, ve tus manos, están bien puercas, y así me lo dijo, o sea, yo tenía 15 años, y yo así como, ¿qué? Mi mamá y yo salimos enojados y casi llorando ese día, y recuerdo que yo le dije a mi mamá, quiero ser médico para no ser como ella. O sea, y cuando conocí al doctor Salas, que es el oftalmólogo, le dije a mi mamá, quiero ser médico para ser como él. Sí. O sea, creo que también Dios ocupó a los médicos para animarme a no ser como ellos y a ser como ellos. Sí, porque yo también he vivido esa parte de que sean poco simpáticos. Sí. Y uno se queda como, ¿por qué son médicos si no conocen la empatía? Sí, es horrible. Sí. ¿Cómo has manejado hoy los momentos difíciles? ¿Donde tienes más ataques de Tourette o más tics? Fíjate que actualmente ya lo hago principalmente con música. Los tics bajan mucho cuando estás concentrado. O sea, cuando te concentras en algo, prácticamente no aparece. Cuando te pones nervioso, aparecen. O al menos a mí. Entonces, una de las cosas que más me ha ayudado es la música. De hecho, antes de elegir carrera hacia la medicina, todavía me tambaleé un poco porque pensaba en estudiar música. Porque encontré en la música algo muy padre que era que me relajaba y no existían los tics. ¿Y después por qué no estudiaste música?
Pues porque quise estudiar medicina. Un amigo Pero me aún, dijo, ¿no? O sea, pero aún tocas, ¿no? ajá. Es que un amigo me dijo, o sea, si estudias música, nunca vas a poder ejercer la medicina. Pero si estudias medicina, vas a poder seguir con la música toda tu vida. O sea, y sí, actualmente es lo que hago. Y lo disfruto las dos cosas. Sigues Sí, tocando en la iglesia. sí, actualmente sigo tocando en la iglesia con amigos. Para los que están viendo esto, Gil toca bien y canta bien también. Has compuesto canciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, obviamente no las he publicado ni nada, pero sí, sí, me gusta hacerlo. Y más que nada lo tomo como un pasatiempo y mi terapia para el Tourette muchas veces. Mm, ¿Qué herramientas y hábitos te ayudan? Ya dijiste que la música es una Ajá. herramienta que te ayuda con el Tourette, pero ¿qué hábitos más te ayudan? Creo que hábitos me ayuda mucho el intentar disciplinarme. Porque el intentar disciplinarme me permite como que ir, ir en mi día conforme va mi corriente, mi tiempo. No sé, eso me ayuda bastante. Otro hábito pues es intentar dormir bien, uh-huh. No estresarme. Uh-huh. Que por tu vocación pues es difícil. Sí, a veces es difícil. Pues de hecho estoy planeando hacer la especialidad y es, o sea, me hace pensar mucho el tema del sueño, pero creo que puedo. Uh-huh. Si ya pudiste con la carrera. Sí, sí, sí. 3 años. ¿Qué te llevó también a querer manejar moto y a experimentar eso? Pues no sé, yo creo que mi primer moto la tuve a los 18, 18. Y creo que era así como que la adrenalina. Soy muy, o sea, me gusta mucho la adrenalina, me considero muy miedoso, pero me aviento. O sea, porque como que me gusta sentir eso, que me da miedo. Y no sé, eso me llevó a manejar moto. Uh-huh. Pero ya tuviste un accidente, me acuerdo que en la universidad te barriste y te hincharon el pie. Sí, sí, sí. No me lo enyesaron, o sea, nada más tuve férula porque no me fracturé, pero sí tuve un esguince fuerte. Y sí, se me clavó la palanca de los pedales. Al derrapar la moto se dobló, o sea, y todo el fierro se quedó así. Entonces ese fierro se me encajó en la pierna. Pero lo bueno es Ajá. que después de eso no te dio miedo volver a manejar. Sí me dio miedo, o sea, por un tiempo, creo que estuve como 5 meses sin manejar. Después de que me recuperé, o sea, en total, después del accidente, pasaron como 8 meses sin que yo manejara moto. Uh-huh. Y ya después dijiste, ya pasó mucho tiempo, hay que volver a manejar. No, pues, o sea, empecé poco a poco a agarrarla de nuevo, distancias cortas, y ya después sí, ya, otra vez. Ajá, porque precisamente no quería que el miedo me dominara en eso. Por ejemplo, apenas hace poco también se me iba yo en la carretera y iba en la camioneta y de repente se me barren las llantas por el piso mojado y me dio mucho miedo. Y actualmente, o sea, yo me obligo a manejar porque en esa carretera, ¿por qué? Porque que fue por Cuernavaca. Mm, Pero me obligo a manejar porque no quiero que me detenga el miedo, ¿no? Uh-huh. Es impresionante cómo tú has superado el miedo y has sobrellevado los temores en tu vida. Sí, no ha sido Y, fácil. ¿Y cuál es el mito más común del Tourette que tú consideras? Ya hablamos de las malas palabras, de las groserías, pero ¿qué otros mitos hay? Creo que el más grande sí es ese, o sea, que creen que las personas con Tourette, que dicen groserías. Y otro es que toda la gente cree que dormidos también lo hacemos. Ajá. Sí. Sí, no, pues no, dormidos descansamos y tenemos bueno, al menos yo tengo un buen descanso. Y no, obviamente no hago tics dormido.
Creo que ese es otro mito. Y otro mito es el que tú decías, ¿no? De que creen que es algo generacional o que sí, que puede tener tu hijo. No es tanto un mito porque sí es hereditario. Sí, es hereditario. Sí, pero no es, por decir, es como el PCI, ¿no? O sea, la parálisis cerebral infantil no es como que sea heredada, Hereditario, ¿no? ¿no? Pero hay un cierto riesgo de que pueda existir. Sí. Entonces, así es el Tourette. El Tourette también no es como que sea, por decir, hay algo en genética que se llaman genes dominantes y genes recesivos. Cuando hay un gen dominante, con que yo tenga el gen dominante y aunque mi esposa no tenga ese gen, se va a expresar en mis hijos. Un gen recesivo tiene que tener yo el gen y mi esposa también tiene que tener la información para que se pueda expresar esa enfermedad. Y afortunadamente el Tourette no es un tema que no es una enfermedad que se exprese sí o sí en mi siguiente generación. Sí, ¿no? ¿Y ya piensas tener hijos o cuándo? No, todavía no. Todavía Todavía no, soy muy joven. Sí, todavía sería un embarazo adolescente. Y eso que ya tenemos 29 años. Sí, no, yo tengo 28. Ah, sí, tenemos 28, sí, cierto. Sí, no. Fíjate que hubo un tiempo donde sí me dio miedo tener hijos por esa parte. Pero confío en Dios, o sea, y creo que también eso es algo que Dios está trabajando con mi esposa, conmigo. Y si van a llegar, pues van a llegar en su momento. Ahorita todavía, al menos plan humano, todavía no es el plan tener hijos. Todavía tienes que especializarte. Sí, pues yo mi tirada es por ahí de los 35. Todavía Pues estás joven a esa edad. No sé si mi esposa quiera a esa edad. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que es recién diagnosticado así con Tourette y cree que el mundo se le va a acabar y el mundo se le viene encima? ¿Cuál sería tu mensaje? El Tourette puede ser tu amigo extremo. Sí, el Tourette puede ser tu amigo extremo y te va a permitir vivir con él muchos momentos muy tristes, muy estresantes, muy deprimentes, pero también si aprendes a vivir con él, te va a hacer vivir aventuras muy locas que te van a dar más satisfacción porque vas a lograr cosas que mucha gente logra de manera natural, pero a ti vas a saber que te va a costar, pero aún así lo vas a lograr. No lo es todo el tener Tourette. Realmente se puede vivir la vida bien increíble. La vida loca. La vida loca. Del Tommy. ¿Qué mensaje le darías a quien vive con alguien con Tourette y no sabe cómo manejarlo? Disfruta la vida y aprende a aceptar que el Tourette es parte de ti. O sea, si aprendes a aceptarlo como parte de ti, vas a aprender, por decir, ¿no? Si yo tuviera, no sé, una pierna más corta que otra, pues obviamente mi cuerpo va a acostumbrarse y va a adaptarse. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que es una parte de mí que está así. Y el Tourette es así, o sea, si yo aprendo a ver que ese soy, o sea, que yo no puedo hablar sin hacer ojitos a la gente, pues digo, ese soy y así lo acepto y eso está bien. ¿Y qué le dirías a sus familias, tal vez como tus padres que no sabían que tenías o que te juzgaban? ¿Qué le dirías a ellos como padres? Creo que infórmense, o sea, pidan asesoría médica, pidan asesoría psicológica
Eso es lo que yo les diría. Y apóyense mucho en su red de apoyo también. Háganle caso a personas o sean muy prudentes en las personas a las cuales le hacen caso. Y eso lo digo porque hay muchas veces que, por ejemplo, ¿no? A mis papás, una tía, por ejemplo, le dijo, no, es que yo creo que esos son mañas. Y de ahí se la compraron. Entonces, hay que ser prudentes como papás. Yo creo que un papá que se preocupe por su hijo va a buscar el diagnóstico o va a buscar la forma de saber qué es lo que le pasa a su hijo. Preocuparse más por sus hijos. Sí, preocuparse. Y prestar atención. Y apoyarlos, o sea, un niño con Tourette lo que requiere es ser aceptado. Si no es aceptado en la escuela, si no es bien aceptado en la calle, al menos permítanle ser bien aceptado en su casa, ¿no? Eso es muy cierto, Gil. ¿Algún mensaje final que quieras dar aquí a la audiencia? Pues bueno, creo que de todo esto, el punto aquí es que gracias a Dios yo he tenido la bendición, la fortuna de entender mi enfermedad y de vivirlo bien. A mí me gusta cómo lo vivo y eso me trae mucha paz. Pero gran parte del cómo vivo la enfermedad es gracias a Dios. O sea, no gran parte, creo que todo es gracias a Dios. Y ese sería el mensaje: confíen en Dios, sea lo que sea que pasen, sea que tengan una vida, por así decirlo, común y corriente, normal, sin alguna discapacidad, o sea que tengan alguna discapacidad. Digo, recuerdo mucho, perdón que vaya a volver a contar otra historia, pero recuerdo que una psicóloga me pidió que hablara una vez con uno de sus pacientes que tenía insuficiencia renal. No es como tal una discapacidad, pero les voy a decir lo mismo que le dije a ese niño, ¿no? Confía en Dios, busca a Dios y Él se va a encargar de arreglar tu vida, de enseñarte el propósito por el cual te permitió tener este tipo de cosas. Y nada más como un mensaje, siempre que hablo del Tourette me encanta recomendarles la película The Front of the Class, que es en español. Bueno, así búsquenla en YouTube, me parece que así aparece, Front of the Class, que es la historia de un profesor que se llama Brad Cohen. Y realmente a mí me gusta mucho esa película. Ahí mencionan varios de los temas que estamos diciendo. Y ahí, el profesor Brad Cohen, que es de quien se relata la historia, también hace eso de ver al Tourette como su pequeño amigo. Y así le dice, su amiguito, su amigo. Y es una película que a mí me inspiró mucho a ver el Tourette como algo parte de mí y no verlo mal. Bueno, gracias, Gil, por compartir tu historia y tu testimonio y abrir hoy tu corazón con nosotros. Muchas gracias. No. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los invito a que compartan este capítulo y pues ahí cuando quieras venir otra vez, eres sí, bienvenido. Gracias. Es el nuevo humano favorito de Tommy. Hoy aprendimos que detrás de cada diagnóstico hay una vida, una historia y sobre todo mucho valor y valentía. Nos vemos en el próximo episodio de Charlando con Estrella. Que Dios les bendiga. Hasta luego.